Ahora vamos a empezar con la novena clase del curso de geometría. Ya hemos visto ya muchos de los temas, de los temas anteriores, como congruencia, como relaciones entre ángulos dentro de un triángulo, algunos teoremas vimos exactamente en la clase anterior. Ahora vamos a hablar sobre unas aplicaciones sobre congruencia. Bien, esto lo hago ahorita y no lo he hecho en la clase de congruencia para poder recordar. Bien, porque siempre es bueno estar sacando a flote las otras clases anteriores que hemos hablado. Entonces vamos a empezar recordando los tres casos de congruencia que ustedes tal vez se acuerdan en geometría que habíamos visto. En triángulos habíamos visto estos casos de congruencia. Uno de ellos era el de ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y el de lado, lado, lado. Entonces, ahora, ustedes esto cómo deben interpretarlo, que si en dos triángulos observan que sucede uno de estos casos, entonces inmediatamente esos dos triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que son exactamente iguales. Las longitudes de todos sus ángulos son iguales, las longitudes de todos sus lados son iguales. Entonces a eso se refiere la congruencia. Entonces lo que te garantiza que dos triángulos sean congruentes es que suceda al menos uno de estos tres. ¿Bien? Y precisamente es lo que vamos a utilizar para entender estas propiedades que tenemos aquí, por ejemplo la propiedad de la bisectriz y de la mediatriz. Bien, en la propiedad de la bisectriz, como ustedes recordarán, una bisectriz ya es una recta que divide un ángulo en partes iguales. Ustedes ya deben estar familiarizados mucho con esta palabra bisectriz porque lo hemos mencionado varias veces en el curso. Entonces ya está de más ya que les diga qué significa una bisectriz. Bueno, y bien, ¿qué nos dice aquí? Cualquier punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Además, se forma en cada lado segmentos de igual medida. Bien, esto de acá sé que suena complicado, pero lo podemos interpretar más fácilmente en el gráfico de aquí. ¿A qué se refiere con que equidista de los lados que forman al ángulo? Esta es la recta bisectriz, ¿bien? Esta es la recta bisectriz que puede proyectarse al infinito. Entonces, la distancia de un punto hacia otra recta es siempre trazando la altura. Entonces aquí estamos trazando una altura. Bien, hasta ahora todo bien. Ahora, ¿qué nos dice esta propiedad? Que cualquier punto que tracemos de aquí, una altura para acá y otra altura para este lado, esas dos alturas van a ser iguales. Entonces, este segmento de aquí, PQ, y este segmento de aquí, PR, son iguales y es justamente lo que nos indican aquí. Ahora, ¿qué pasa si por aquí se me ocurre trazar a esta altura otra altura para el lado de aquí y otra altura para acá? Entonces esos dos segmentos también van a ser iguales. Entonces cumple para cualquier punto que tomemos de aquí, de esta bisectriz. Bien, podemos trazar una altura de aquí hasta acá y de acá hasta acá y esos dos segmentos van a ser iguales. Y lo mismo en cualquier lado. ¿Bien? Entonces, es interesante eso. Luego también tendríamos que no solo esos segmentos van a ser iguales, sino que también los de acá. Este de aquí con este de aquí. OQ y OR son segmentos que también tienen la misma longitud. Y de nuevo, lo mismo, si trazáramos una altura desde un punto cualquiera, como por ejemplo aquí, hacia acá, la longitud de este lado de aquí, hasta donde hemos trazado la altura, va a ser igual a la longitud que hemos trazado hasta aquí, de la otra altura del mismo punto. Entonces siempre se va a cumplir, sea como sea que tomemos estas alturas. Siempre tienen que ser alturas, o sea que siempre que tienen que formar 90 grados. Yo no puedo trazar una línea para cualquier lado aquí y para cualquier lado aquí. Siempre tienen que ser 90 grados, así como está indicando aquí. Para que se cumpla esto. Y claro, esto de aquí se justifica con la congruencia. Porque si nosotros tenemos ángulos iguales, entonces si te das cuenta, al trazar 90 aquí, este ángulo que falta aquí va a ser el mismo que falta aquí. Porque aquí tenemos alfa y alfa. Supongamos que alfa y beta suman 90. Entonces este ángulo aquí sería beta. Y en el triángulo de acá arriba, este de aquí también sería beta. Entonces si te das cuenta tendríamos este caso de congruencia. Ángulo, lado, ángulo. Claro, primero en el triángulo OQP tendríamos ángulo alfa, el lado que está aquí, ángulo beta. Y en el triángulo de abajo, ORP, tendríamos ángulo alfa, este lado que también es igual, y el ángulo beta. Entonces ya podríamos concluir que son congruentes. Entonces eso es lo que demuestra que este segmento sea igual a este y que este segmento sea igual a este. ¿Bien? Entonces todo eso se basa en la congruencia, en los casos de congruencia.
Y viene lo mismo con el caso de la propiedad de la mediatriz. Ahora, para recordar qué era la mediatriz, era una recta que formaba 90 grados con un lado, pero aparte de eso, lo dividía en partes iguales. ¿Ven? Entonces aquí es perpendicular, o sea que forma 90 grados, y al mismo tiempo lo divide en partes iguales, lo divide en segmentos idénticos. Y bueno, también pasa lo mismo. Si nosotros trazamos una recta, una línea hacia acá y otra hacia acá, estos dos segmentos de aquí que trazamos siempre van a ser iguales. Claro, siempre que lo tracemos al mismo punto. Si lo trazamos a este punto, por ejemplo, de aquí hasta acá, entonces también van a ser iguales. Y eso es justamente lo que nos indica aquí. El segmento AP, este lado del triángulo, es igual a BP, que es este de aquí. Ahora, siempre se va a cumplir eso, por si acaso, cuando es mediatriz. O sea, cuando mide 90 grados y al mismo tiempo lo divide en partes iguales. Debe cumplirse eso. Y nuevamente esto también se justifica con los casos de congruencia. Y bueno, acá llegamos a una conclusión de que el triángulo más grande, que es APB, o sea, todo este triángulo, es isósceles. Entonces, si ustedes recordarán qué significaba isósceles, que dos lados son iguales. Y efectivamente sí, AP y PB son iguales. Entonces se puede concluir que son isósceles. Siempre, siempre que tracemos líneas hacia la mediatriz. Siempre que tracemos líneas a la mediatriz. Y ya pues, esta sería la segunda propiedad que estaríamos viendo en esta clase. Y bueno, en este caso no les voy a enviar ejercicios. Ya en la siguiente clase vamos a ver algunas aplicaciones de estos ejercicios para poder utilizarlo en problemas reales, claro, pues, para que simplifiquen la resolución, así como habíamos visto que en álgebra los teoremas que utilizamos nos sirven para que las operaciones sean más rápidas, para poder ayudan a simplificar el problema y resolverlo más rápido. Y bien, esto sería todo.